motivo siento a mi cuerpo un poco resistente con este video. Creo que es porque quiero, o sea, me estoy presionando para poder como decir el mensaje que quiero decir y como poderme expresar. Pero creo que lo que tengo que hacer es como tener un poco de tranquilidad y confiar en que mis notas me van a ayudar a dar el mensaje que quiero dar, y pues también el saber que estoy hablando desde mi experiencia, desde mi corazón. Eso me da un poco de paz saber eso. Quiero decirles primero que nada que todo esto que les voy a contar es en base a lo que yo he aprendido, a lo que yo he investigado, libros que he leído, videos en YouTube incluso que he visto, gente con la que he platicado, y también pues 2 años de terapia en psicoanálisis, lo cual me ayudó mucho a entender cosas del pasado y como armar toda mi historia. Y pues también mucha introspección. Creo que la relación que tengo conmigo misma me ha ayudado a siempre tener muchas pláticas profundas y pues entenderme y conocerme más a fondo día con día. Entonces, bueno, yo no sé si tú ya has visto mi primer video en el que hablo de mis primeros 30 años de vida y hablo acerca de una situación traumática que viví cuando era chiquita. Básicamente yo vi un accidente, o sea, presencié un accidente en el que falleció un niño. Ese niño tenía como 6 años más o menos, y al yo ser una niña eso me impactó mucho porque me di cuenta que pues que el mundo, o sea, haz de cuenta que se rompió como mi ilusión de lo que yo veía que era el mundo. Después la gente pensaba como, lo va a superar, es una niña resiliente, yo la veo feliz, todo está bien. Y como que en el fondo, poco a poco, no sé, tal vez de alguna manera se suprimió ese evento. Pero al próximo año, hace cuenta que al ver una película, vi la cara de una persona que me recordó esa experiencia del niño. Y en ese tiempo yo no lo entendí, pero después en terapia, uniendo los puntos, entendí qué fue lo que pasó. Porque yo nunca había entendido qué fue lo que pasó. Porque para todas las personas, a simple vista, a mí no me pasó nada. Entonces, me apasiona mucho hablar de este tema porque creo que por muchos años yo viví algo en mi interior que nadie entendía que estaba pasando, que nadie ni siquiera se imaginaba que pasaba. Hablando más adelante con una prima, de hecho el año pasado, me dijo, yo me di cuenta que cambiaste mucho, pero no supe por qué. O sea, nunca entendí por qué. Y creo que mucha gente de mi familia así lo experimentó. Como que cuando empiezas a entrar a la adolescencia cambias mucho. Entonces creo que la gente pensaba que era parte de eso, porque pasó como en una etapa entre la niñez y la adolescencia. Pasó eso a los 11 años. Entonces quiero hablar de este tema porque creo que es importante reconocer que mucha gente sufre en silencio y muchas veces no con cosas tan obvias que tú puedes identificar o notar. Para mí ha sido muy sanador es escuchar a mi niña herida, abrazar a mi niña herida y verla. O sea, porque por mucho tiempo yo sentí que nadie me veía, yo sentí que nadie me escuchaba, y suena como un poco dramático tal vez, y si tú hubieras visto mi vida tal vez no te hubieras dado cuenta, porque yo siempre era una niña que intentaba como, o sea, le echaba muchas ganas a la escuela, tenía amigas, o sea, aparentemente todo estaba bien, pero en mi interior había como toda una tormenta. Entonces, después de vivir esta experiencia, se activó en mí una alerta que yo antes nunca había experimentado. Y haz de cuenta que me puse en un modo de supervivencia. No podía dormir en la noche, batallaba demasiado, no me sentía segura en ningún lugar, ni con mis papás, ni con nadie, porque yo entendí que nadie podía protegerte, que todo podía pasar, que el mundo era muy, muy incierto y loco. O sea, yo jamás había experimentado una tragedia, o sea, como ver eso en persona. Y eso me hizo darme cuenta de este otro lado de la vida, que es pues
como un poco, es que no sé cómo explicarlo porque no quiero, bueno, lo voy a explicar con las palabras que yo puedo. Básicamente cuando eres niño ves todo lo bonito de todo. O sea, ves de que vamos a ir de viaje y el primer día de escuela y mis papás me compraron unos tenis nuevos y tipo, qué padre hacer galletas. O sea, como que tu perspectiva es el mundito que tus papás crearon para ti, lo cual si vives en un ambiente, o sea, si tus papás son amorosos, cariñosos, etcétera, pues haz de cuenta que ese mundito va a ser muy bonito. Si tus papás no son de esa manera, ese mundito no va a estar tan padre. Entonces, depende como del mundito que crearon tus papás alrededor de ti. A mí como me pasó fue que yo veía todo muy bonito y de repente cuando vi esto, haz de cuenta que, o sea, fue como una desconexión, o sea, mi cabeza fue tipo, ¿cómo puede existir esto? ¿Cómo puede ser que un niño se muera? ¿Cómo puede ser que un adulto no lo salvó? ¿Cómo puede ser que yo también soy niña? ¿Eso quiere decir que yo también me puedo morir? O sea, y todas estas preguntas no fueron literales en mi mente, más bien fue como como un miedo y una ansiedad y un no entender la vida, o sea, a esa edad, lo cual me hizo sentirme siempre preocupada. Entonces a partir de aquí yo disfruté muchas cosas de mi vida y me gustaron muchas cosas que viví, o sea, tenía experiencias muy bonitas, pero siempre había una parte que siempre lograba como entrar en todas las situaciones, aunque fueran muy bonitas. Siempre me sentía en peligro. Entonces lo que trataba de hacer era asegurarme de que no estuviera en peligro, revisando varias cosas. Por ejemplo, el tema de complacer a los demás, que la gente te quiera, que la gente te cuide. Si no te cuidan o te evitan o te evaden como estoy en peligro, necesito que me quieran y me cuiden y me, o sea, y de ahí viene como que el people pleasing. También tipo, esto es peligroso y si pasa algo malo, yo sentía todo el tiempo como un mal presentimiento de que algo malo va a pasar, esto no está bien, algo no está bien, yo estoy mal, yo como que me empecé a volver muy consciente de mí misma y empecé a pensar tipo que algo estaba mal conmigo porque a mí me daba mucha culpa el no poder disfrutar las cosas. Entonces yo iba a una piñata, qué chistoso, bueno, no es chistoso, más bien como que me da, no sé, es interesante, o sea, porque iba a una piñata y me la estaba pasando bien padre y de repente me empezaba a poner como hiperconsciente de todo lo que estaba pasando, o sea, dónde está mi mamá, está allá y tipo yo estoy con estas personas pero no quieren jugar conmigo y entonces no sé qué y tipo me siento súper insegura, me siento que estoy toda seria, quiero hablar y no puedo, quiero estar feliz y no puedo, estoy con miedo, me siento preocupada, me quiero esconder y luego tipo como que yo me iba de las situaciones con un mal sabor de boca. O sea, por un lado me había divertido, pero por otro me la había pasado muy mal. Entonces yo no entendía por qué estaba experimentando estas dos situaciones al mismo tiempo, cuando se supone que era una piñata y todo estaba bien. Entonces a mí me empezaba a dar mucha culpa el que yo sentía que yo estaba rota, que yo estaba mal, que algo estaba mal conmigo porque nadie tenía esas experiencias y en mi mente yo sí las tenía. Entonces, ¿qué hacía? Me aislaba, me iba de los demás porque no sabía cómo lidiar con estas emociones y con esta versión de la realidad que nadie más tenía. Entonces viví en este modo de supervivencia un largo periodo de mi vida, si no es que, bueno, de hecho hasta hace unos años realmente, porque a pesar de que yo empecé como a cultivar ciertas, o sea, cuando fui creciendo fui cultivando ciertas herramientas, maneras de sentirme tranquila, como por ejemplo a través de la comida, a través de tener ciertos, por ejemplo, personas en YouTube que veo y que siempre que los veo tienen cierto contenido y entonces como que todo eso me daba tranquilidad y seguridad.
el tener un grupo de amigas de toda la vida, el tener una amiga con la que podía platicar profundo de ciertas cosas. Todo eso como que me empezó a hacer sentir menos desprotegida y menos vulnerable, porque cuando eres muy chiquita y no entiendes nada y ni siquiera sabes pedir ayuda, ni siquiera sabes explicar qué está pasando en tu interior, es muy difícil porque te sientes como muy desolada. Eso yo lo sentía, y también sentía como si se murió un poco mi esperanza, porque yo no podía imaginarme que las cosas fueran a salir bien después de haber visto que las cosas pueden salir muy mal. Entonces, poco a poco me fui como sintiéndome un poco mejor con mis herramientas que yo inventé, o sea, mis mecanismos de defensas, de evadir, de no recordar el pasado, a mí me daba mucha culpa y sentía muy raro de acordarme de la niñez por todo esto que sentí en mi interior y nunca entendí. Esto me ayudó mucho a cuando fui creciendo. O sea, primero, cuando estaba en este modo de supervivencia, a mí no me importaban los demás. O sea, yo siempre he sido muy sensible, pero creo que es algo que se cortó cuando tuve esta experiencia. O sea, de alguna manera tuve que apagarme para poder sobrellevar estas emociones y que no dolieran tanto. Entonces como que pones una coraza en tu corazón y te proteges. Y entonces yo me empecé a volver muy centrada en mí y no enfocada en los demás. O sea, yo siempre veía cómo estoy yo, necesito esto, necesito más tiempo, sin importarme que los demás me estuvieran esperando y yo usar ese tiempo porque lo necesitaba para poder estar segura de salir. O por ejemplo, el estar con personas, necesitar de personas para ir a un plan, y aunque yo no conviviera con nadie ni hablara con nadie, eso me hacía sentir a mí segura. O sea, todas esas cosas, o sea, eso como que va muy de la mano con usar a las personas o tipo, pero no es de una manera, no es por mal, simplemente es porque tú te sientes que si no, no puedes. Es como una urgencia y es como si tú no has comido en mucho tiempo y ponen comida enfrente y hay más personas al lado de ti, tú no piensas de que ay, todos vamos a comer, o sea, estás concentrado en ti porque tienes demasiada hambre. Así era, como una desesperación. Y entonces, cuando sentí esto, poco a poco fui entendiendo que estaba comenzando a, como que no podía conectar profundo con los demás porque no me importaba tanto lo que ellos estaban viviendo, porque para mí era tan fuerte lo que yo estaba viviendo que no había otra cosa, o sea, no había tiempo de pensar en nadie más, ¿me explico? Y también porque siempre me sentía en peligro y siempre me sentía mal, y entonces de alguna manera me di cuenta que no estaba teniendo relaciones como que profundas como yo las quería con los demás porque no estaba siendo empática con ellos. Y ese fue como mi despertar en la empatía, porque me empecé a dar cuenta que todos están pasando por cosas, que todos tienen situaciones, que todos han tenido experiencias dolorosas en el pasado. Entonces me fui como abriendo un poco más y así. Después de repente me di cuenta que yo podía identificar a la gente que estaba sufriendo porque yo me veía reflejada en ellos. Y porque yo sé cómo se ve, me explico. Es como la mirada o la cara que la gente hace cuando cree que nadie los está viendo. Bueno, yo de alguna manera desarrollé esa visión porque yo lo había experimentado. Entonces aquí empecé a volverme muy empática y muy compasiva de los demás. La gente a veces me decía, ay, ¿por qué le hablas a esa persona? Es súper no sé qué, pero es que yo le hablaba porque nadie le hablaba a esa persona, o no se juntaba con nadie, o no tenía amigos. Y entonces yo intentaba acercarme porque quería ayudarle de alguna manera, pero en ese punto de la vida me empecé a dar cuenta que muchas veces las personas que estamos lastimadas lastimamos a los demás. Y no es la regla, pero es como que algo bien normal que pasa hasta que te das cuenta y lo cambias. Pero mientras no evolucionas esa parte de ti,
haz de cuenta que como tú estás doliendo, o sea, lastimas a los demás sin querer, o sea, y no, entonces, no sé, aquí empecé, yo primero sabía que me estaban lastimando, pero yo decía como, sé que me estás lastimando porque estás tú lastimado, yo voy a estar contigo y te voy a dar amor porque lo necesitas y porque quiero estar para ti, porque yo me sentí sola en mi proceso. Pero entonces aquí me empecé a dar cuenta que estaba teniendo amor por los demás y no por mí misma, y que estas personas muchas veces me lastimaban, y entonces seguí creciendo en ese proceso de darme cuenta que tiene que haber límites y que no se puede hacer así porque no es algo amoroso para ti. Entonces, en este proceso de mi vida tuve muchas relaciones tóxicas y de alguna manera yo sentía que quería salvar a todo el mundo y que tipo yo los iba a ayudar porque yo entendía, y o sea, como que la gente muchas veces estaba muy agradecida, se abrían de una manera muy profunda conmigo, pero como que estaba haciendo lazos con personas de una manera un poco codependiente y tóxica, en la que por un lado yo los ayudaba, pero por otro lado ellos muchas veces no me correspondían y yo seguía ahí, y tipo después abusaban de lo que yo les daba. Y entonces como que aquí dije, esto no está padre, y por qué yo estoy sufriendo, y por qué eso está bien, y por qué, quién me va a cuidar a mí. O sea, entonces aquí me di cuenta que no era la manera, y fue cuando empecé como a cortar este patrón. Y bueno, después poco a poco, yendo a terapia, pude entender como más profundo, o sea, todo este proceso lo logré entender en terapia. Entendí de dónde venía la culpa, entendí por qué no quería voltear hacia atrás, pero creo que todo fue a su tiempo, y eso también, por eso ya no me meto como en los procesos de los demás, y por eso prefiero que si alguien quiere un consejo o quiere hablar, me busque antes de yo hacer esa comunicación, porque todas las personas tenemos que experimentar las cosas por nosotros mismos, y tú vas a poder ver cosas en tu vida cuando estés listo para verlas. Había muchas cosas que yo veía o leía y decía, ay, qué gacho esto, y luego me di cuenta que yo también era así, o de que, ay, yo nunca sería esta persona, y güey, yo fui esa persona. Entonces como que hay veces que no te ves a ti misma porque no estás lista, estás muy cubierta y cegada, pues el cerebro siempre trata de protegerse, y tú misma siempre tratas de tener como una imagen de ti que pueda ser sobrellevable. Entonces, por eso me gusta como subir esto a YouTube, para la persona que lo quiera ver, lo vea y le ayude a esa persona, no a los que yo les quiero ayudar. O sea, porque muchas veces cuando tú ya has experimentado un proceso bien profundo de como introspección, ves más fácilmente los procesos de cada quien. Y la gente habla y lo que dicen, haz de cuenta que te cuentan toda su historia de vida. Entonces tú dices, chin, yo ya sé por qué, o creo saber por qué, y creo que si te lo digo te puedo ayudar. Y ves que les dices, y más que ayudar, o sea, o no pasa nada, o es un tipo de violencia, porque la gente no está lista para saber eso, porque por algún motivo su cerebro todavía no junta las piezas. O sea, creo que cuando la gente ya te pregunta es porque ellos ya lo saben en alguna parte de ellos, ¿sabes? Entonces como que es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, etc. Entonces, al entender estas cosas pude como empezar a embonar las piezas, y me di cuenta que poco a poco por primera vez he podido estar en el momento presente y vivir el ahora con plenitud, sin estar preocupada, porque antes como que este modo de supervivencia fue cambiando con las edades. Cuando era chiquita era más como el ser escuchada, el ser vista, el que te den, el que te quieran, el que te cuiden. Entonces todo esto es más como de la niña.
Y cuando vas creciendo, das cuenta que van cambiando tus necesidades. Y haz de cuenta que, pues ya de grandes son otras, tipo aceptación, que te incluyan, ser parte de un grupo, o sea, van más de acuerdo con los, con las etapas de la vida. Entonces, cuando eres adolescente y así, te importa más pertenecer, etcétera. Y bueno, yo me di cuenta que muchas veces cuando estaba en una experiencia solo estaba preocupada de, le estoy cayendo bien, se la está pasando bien esta persona, cómo me veo físicamente, cómo me veo, cómo se ve lo que estoy haciendo, tengo que actuar para que esta persona no se dé cuenta que me da pena o no puedo estar callada porque entonces esta persona se va a dar cuenta que no sé qué decir. Y entonces como que vivía de una manera muy inauténtica. En el fondo, yo de chiquita era súper auténtica, expresiva, etcétera. Pero cuando pasó esa experiencia, se cuenta que me escondí porque dije, ya no quiero ser vulnerable. Y entonces me escondí y ya de grande es como que esta versión de mí que es auténtica quiere salir a la luz pero no puede porque sigue sintiendo que si sale va a volver a pasar algo. Y obviamente que en la vida pasan muchas cosas, siempre te va a pasar algo, no tiene que ser malo, bueno, hay de todo, hay de todo. Pero cuando tuviste una experiencia fuerte, negativa, todo el tiempo estás como que esperando que vuelva a pasar algo así. Es como una anticipación de que ya va a pasar, ya va a pasar. Y es muy cansado para la mente estar siempre buscando cuándo va a pasar o por qué va a pasar o tipo tratando de controlar todas las partes de una situación y de ti misma para que nada malo pase, cuando pues eso no es experimentar la vida de una manera auténtica y como consciente de disfrutar el momento presente. Entonces no podía disfrutar el momento presente porque estaba en la mente tratando de cuidarme. Entonces, por una parte, agradezco mucho a esta persona que me ha cuidado todos estos años, o sea, y a mi mente que inventó lo que tuvo que inventar, o sea, todos los mecanismos de defensa que tuvo que inventar para que yo pudiera existir y para que yo pudiera eh, ser parte de la vida, porque también muchas veces las personas que viven situaciones difíciles se aíslan, se esconden y nunca más vuelven a salir y están en sus casas todo el tiempo y están tipo en el anonimato, la gente no los conoce, nadie habla con ellos o tal vez no viven su vida como ellos quieren porque tienen miedo. Entonces, de alguna manera estos mecanismos me ayudaron a poder ser parte de la vida y a no perderme muchas cosas que me gustaron vivir, o sea, o muchas experiencias que toda la gente de mi edad tuvo. Y de hecho, hay muchas experiencias que yo me perdí, pero estoy en paz con eso. Antes yo me sentía muy culpable de no haber experimentado ciertas cosas que mis amigas experimentaron. O sea, el tipo hablar con chavos en la prepa y tipo en secundaria, no sé, como que expresarte o decir lo que piensas. O sea, muchas veces yo estaba como mejor callada y como con una imagen aceptable para todos, o sea, que todos estuvieran a gusto conmigo, que todos estuvieran felices conmigo, que nadie hiciera ningún problema y para yo poder estar en paz exterior, en el exterior estaba en paz, porque en mi interior había tanto caos y tormenta que yo no podía además lidiar con caos y tormenta en el exterior, o sea, no se puede. Entonces, todo esto me ayudó a poder como experimentar esto en mi interior y así. Entonces estoy muy, ¿cómo se dice? Agradecida con esto que hice por mí misma, porque fue amor, como yo pude, me explico. Y entonces, ahora que he podido como experimentar el mundo de una manera más libre y más presente, me he dado cuenta que
todos esos años que tuve culpa de no poder disfrutar, no era como que era parte de un proceso en mi interior. Y ahora que ese proceso en mi interior ha ido tomando su lugar y yo he entendido un poco más como mi historia de vida, he podido estar más en el ahora y no en el pasado, porque muchas veces allá estaba. Y la verdad yo nunca estuve en el futuro porque realmente me tomaba demasiado esfuerzo mental tratar de entender el pasado. Entonces, de alguna manera no estaba ni aquí, no estaba aquí, ni estaba en el presente. Digo, ni estaba en el futuro, estaba en el pasado. Y entonces como que es una vida, como que para poder estar en el pasado, tú tienes que vivir tu vida como un robot. Porque cuando eres un robot, tipo no usas tanto esfuerzo en vivir. Entonces haces lo que te dicen, vas a donde tienes que ir, haces lo que tienes que hacer, etcétera, bla, bla, bla. Entonces sigues estas reglas y entonces hay mucha gente que vive en el futuro o en el pasado. En mi caso yo viví en el pasado. Creo que es importante que en este momento, si puedes ponerle pausa, piensa tú en dónde estás viviendo. Muchas veces es mezclado, puedes vivir en los tres. O sea, yo pienso que lo mejor es vivir en el ahora. Y creo que tener metas y todo es muy padre porque te guía o te ayuda a caminar, pero no estar pensando solo en el futuro, tipo, cuando tenga esa casa yo voy a poder, o cuando me jubile me voy de viaje, porque entonces te pierdes de mucha parte del camino que está enfrente de ti. Entonces, cuando estás en el presente, estás con la intuición, estás con tus emociones, estás con las personas, en los momentos. Ahora me encanta porque digo, voy a disfrutar este momento, aunque sea difícil, aunque sea fácil, lo que sea. Y por ejemplo, el otro día mi prima se casó por la iglesia y yo leí en la misa. Y me empezó a dar nervio y dije, no, disfrútalo. O sea, qué padre poder hablar unas palabras bonitas, porque lo que iba a leer era acerca del amor, enfrente de personas. Qué padre poderlo hacer con intención. Qué padre que mi prima me eligió para tener este papel importante en su boda. La quiero mucho y quiero como expresar todo esto padre a través de mi lectura. Y eso hice. Me gustó mucho estar arriba en el podium hablando, o sea, también disfrutando que la gente está escuchando lo que tú estás diciendo. O sea, eso también es una experiencia muy bonita. Es muy padre cuando la gente escucha. También el que era un silencio, el que en ese momento proyecté ciertas emociones. Literal disfruté tanto el momento que empecé a sentir, sí, como chills o la piel de gallina. Y dije, wow, que disfruté un momento que para mí antes hubiera sido estresante. Wow, cómo pude como estar ahí y no preocuparme de que puede pasar esto y si pasa esto y si no sé qué. O sea, no me fui al futuro ni me fui al pasado, simplemente estuve ahí y wow, o sea, para mí eso fue una experiencia bien importante. Y bueno, algo que me he dado cuenta es que después de haber experimentado situaciones como las que les conté, muchas veces vienen algo que se llaman triggers. Y bueno, es una manera en inglés de decirlo, no me acuerdo cómo se dice en español. Ah, detonantes. Entonces, ¿qué son estos detonantes? Es bien interesante porque en este mismo proceso de introspección, cuando tú empiezas a comprender, a identificar estos momentos, haz de cuenta que es muy fácil identificarlo en los demás también y estar ahí para ellos y ayudarlos o acompañarlos. Por ejemplo, una persona me estaba contando que batalla mucho para meterse a la alberca y para meterse al mar y etcétera. Entonces le dije, ¿tú tuviste alguna experiencia en tu niñez que te hizo asustarte del agua? Sí, tipo, a mí me pasó esto y esto y esto. Entonces, como, ok, reconoces cómo esta experiencia del pasado se está como mostrando en tu presente y el detonante es meterte al agua. Eso se me hace tipo oro, el poder identificar
cuáles son tus detonantes, porque todos tenemos. Y entonces, y muchas veces no tienes que haber vivido un trauma ni nada de ese estilo. Y creo que también es muy importante saber que los traumas no siempre son situaciones que te pasan directamente. O sea, no sé, hay veces que la gente dice, tipo, a ti no te pasó nada, o no te pasó eso, tú solo viste algo, pero a ti no te pasó, como que no es igual. Yo sé que obviamente las cargas pueden variar por muchas cosas, por quién eres tú, por cómo tú ves las cosas, por tu percepción, por tu experiencia previa, etcétera. O sea, alguien pudo haber vivido la misma situación que yo en otras circunstancias y hubiera sido muy diferente. Mucha gente estuvo ahí, seguramente mucha gente, para ellos es un recuerdo normal, para mí es un recuerdo impactante. Entonces, creo que es muy importante el tener compasión por los demás y entender que cada quien tiene sus propios traumas por cosas que tal vez para ti no serían significativas. Entonces, me doy cuenta que hay veces que decimos, le da miedo la muerte, muy válido, muy válido. Le da miedo meterse un chapoteadero, de que, güey, no da miedo, o sea, ¿por qué no te metes? Está súper bajito, pero dude, tú no entiendes lo que esa persona vivió y tú no entiendes lo que esa persona siente. O sea, el miedo que esa persona siente al meterse al chapoteadero es tan válido como el miedo que tú sientes porque alguien se muera. O sea, ambos son igual de válidos y creo que hay que empezar a reconocer esto y ser pues más empáticos con los demás. Porque cada quien vive su propia experiencia de manera muy individual y tal vez aunque te lo cuenten tú no lo vas a poder entender. Y de hecho por eso dejé de buscar que la gente me entendiera, porque por mucho tiempo yo decía, es que alguien me tiene que validar esto. Me di cuenta que nadie te lo va a poder validar jamás, porque es una experiencia que solo tú entiendes, porque solo tú eres tú, solo tú has vivido todo lo que has vivido, y cómo viviste esa circunstancia es porque eres tú. Otra persona la vivió diferente. Entonces, más que los demás nos entiendan o que nos validen, es entendernos nosotros mismos. Y entonces estos detonantes. Esta semana tuve 2 momentos en los que pasó eso. Yo estaba, haz de cuenta, conviviendo con unos amigos y jugando. Yo estaba súper a gusto, súper padre. O sea, yo como que llego a los lugares y digo, ay, qué divertido, voy a hacer esto. O sea, ya no me pasa como antes de, me da ansiedad y tipo, y si digo lo incorrecto y de qué vamos a hablar y qué vamos a hacer, y que antes yo siempre pensaba ese tipo de cosas. Y al estar ahí también dije esto y no dio risa, o moví el vaso así, o se me cayó el agua. O sea, todo, haz de cuenta que era tipo, miedo. Entonces ahora llego a un lugar y digo, qué padre, y estoy ahí y digo, qué padre, y estoy disfrutando la plática, estoy siendo espontánea, estoy diciendo lo que se me ocurre y lo que quiero, no estoy pensando tanto las cosas, solo estoy como que ahí en el momento, lo cual, o sea, ahorita se me hace muy casual, pero antes, no manches, nada que ver. O sea, jamás me había sentido con la libertad que me siento ahorita de ser quien soy, normal. Hasta me acuerdo de lo de antes y digo, se me hace bien lejano, como que cómo puede ser, pero sí, o sea, yo lo viví, me explico. Y entonces todo estaba muy padre y estábamos platicando. De repente, una persona hace cuenta que, o sea, estábamos jugando un juego de mesa y una persona se molestó conmigo porque le robé una carta. O sea, lo cual es parte del juego y es normal. Y hay gente que en los juegos se molesta, hay gente que solo se ríe, hay gente que dice, te la voy a regresar. O sea, como que las emociones políticas, o sea, la política en los juegos muchas veces se disuelve porque nos dejamos llevar por el momento. Y entonces a mí antes me daba mucha ansiedad jugar ciertos juegos. Es que suena bien tonto, pero me daba ansiedad jugar ciertos juegos que sé que la gente se gancha mucho y se enoja, como Monopoly o etcétera. Y yo siempre he sido muy competitiva, pero haz de cuenta que me he vuelto más casual por como no hacer enojar a los demás, porque no les caiga bien, porque no me la regresen. Entonces como que es chistoso, pero como que vas
cada parte, cada experiencia es diferente. Entonces, por más que yo pueda estar en el momento presente, decir algo y regarla y no pasa nada, regarla. En los juegos como que todavía estoy aprendiendo cómo lidiar con estas expresiones más como sin filtro de las personas. Entonces, bueno, el punto es que esta persona se molestó y a partir de ahí yo me sentí súper incómoda todo el tiempo. Y yo estaba como, uy, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Es que me la estaba pasando bien padre y haz de cuenta que me empecé a sentir culpable, lo cual es, haz de cuenta, algo que antes hacía, como lo pueden saber por mi historia que les acabo de contar. Y entonces me empecé a sentir culpable de no estar disfrutando como antes. Entonces yo, es que porque no estoy disfrutando, me lo estoy perdiendo, estoy en mi mente porque no puedo estar aquí. Total, haz de cuenta que traté de tener momentos conmigo misma para volver a mi centro y volver a la hora, pero no lo logré. O sea, en un momento que fui al baño, como que hice unas respiraciones y dije, a ver, no pasa nada, aquí estoy. Pero haz de cuenta que no podía volver a estar como estaba antes. Entonces lo que hice fue aceptar que así estaba y no rechazarlo ni negarlo, simplemente seguir con el día y existir. Cuando me fui de ese lugar, haz de cuenta que empecé a hacer un ejercicio que les quiero compartir. Cuando me subí al carro, me puse la mano en el corazón como para conectar con todas las versiones de mí y entonces conecté conmigo misma y también como que la mano en el corazón de alguna manera es como tipo como un apapacho, ¿sabes? Como si fuera un abrazo a tu corazón y un reconocimiento, o sea, y entonces fue como, ok, reconozco que te estás sintiendo herida en este momento, quiero platicar contigo y saber qué es lo que está pasando. Y lo primero que hice fue identificar cuál es la versión de mí que se estaba proyectando en esta situación. Entonces, de acuerdo a las emociones que yo sentí en ese momento, de quiero que la gente me quiera, quiero que me acepten, no quiero que se enojen conmigo, me quiero sentir segura y me siento insegura después de esta interacción. Todas estas emociones yo las reconocí como mi niña del pasado, mi niña herida que quería todo esto y que cuando no recibía esto se sentía de esta manera. Entonces yo reconocí que no fue el juego, no es que sea el juego, no es que sea esta persona, no es que sea, simplemente fue un detonante que me hizo conectar esto con algo del pasado que yo experimenté. Entonces reconocí que era mi niña y hablé con mi niña, porque haz de cuenta que qué pasa, que cuando tú empiezas a sentir peligro, me siento súper mal, ¿qué está pasando? Me siento incómoda, no puedo disfrutar, etcétera. Todo eso son como, haz de cuenta que tu cerebro hace como rutas que de alguna manera esta experiencia y esta experiencia se conectan porque son iguales en el fondo por lo que te hace, por lo que te detona. Entonces se conectan y lo que tienes que hacer es encontrar este caminito, encontrar la conexión y revisitar esta versión de ti que vivió esta experiencia, escucharla, validarla, abrazarla, acompañarla, darle compasión, darle amor propio, darle cariño, cuidado, todo lo que esa persona o esa versión de ti quiso en ese momento y sintió que no recibió, tú se lo das. Y entonces de esta manera se va como sanando no solo tu pasado, también tu presente y también tu futuro, porque estás como sanando estas conexiones neuronales y también como apapachando a esta niña que vive en tu interior. Y entonces hablé con ella, le dije no pasa nada, a veces la gente se molesta, tú estás segura conmigo, yo te voy a cuidar. O sea, yo le hablo como si no fuera yo. Yo le hablo como si fuera, como si me estuviera viendo enfrente a mí misma de esa edad. Entonces le hablo como el adulto que soy y le hablo a ella y le digo, vas a estar bien, tú estás conmigo, nunca vas a estar sola. O sea, como que yo siempre te voy a cuidar. Y entonces
te lo juro, está súper loco. Poco a poco empiezas a sentir una paz y un amor y dices, todo está bien, sí es cierto. Y entonces esta situación que pasó literal no me siguió doliendo cuando reconocí todo lo que había de fondo y todo se sanó y como que sentí como si se completara una lección y como si todo esto se llenara de una luz amorosa y creo que poco a poco así es como vamos sanando diferentes experiencias de nuestro pasado. Y después más adelante en la semana, haz de cuenta que iba a salir en el fin de semana y me vestí, no sé qué, me arreglé todo. De repente, haz de cuenta que me empecé a sentir súper insegura de que es que no me veo bien, no me veo de esta manera, quisiera ser así, porque esto no sé qué. O sea, haz de cuenta me empecé como a criticar y de que es que no, hasta sentí que no me voy a divertir, ya ni quiero ir, o sea, y dije, wow. Haz de cuenta que primero yo estaba resistiéndome y así como, tipo, ya cállate, ya cállate, ya cállate. Como que una guerra en el interior. Y entre más yo trataba de suprimir y callar esto, más fuerte se hacía. Hasta que dije, ok, a ver, mano en el corazón. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? O sea, primero reconocer quién es esta versión de mí que está hablando. Entonces, ¿qué es lo que quiere esta versión de mí? Quiere ser aceptada, quiere ser reconocida, quiere ser incluida, quiere ser... Ah, ok, entonces es mi adolescente. Está bien loco, pero literal lo identificas, o sea, porque es súper evidente. Entonces dices, ok, es mi adolescente, ¿qué pasó? Y le digo, ¿qué pasó, Jessie? ¿Qué pasó? A ver, platícame, ¿qué pasó? Es que me siento así, me siento así. Y empiezo a hablar conmigo sin filtro, sin juzgarme. Si quiero llorar, lloro. O sea, aquí es donde se descarga como todo esto. Y haz de cuenta qué pasó, es que siento esto, no sé qué. Y ok, está bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te quieres poner tú? Vamos a poner lo que tú quieras. ¿Cómo te quieres ver? ¿Qué aretes quieres usar? O sea, pequeñas cosas. Pero que decía, quiero más pulseras, ok, más pulseras. Quiero más anillos, ok, quiero más anillos. Quiero traer el pelo de esta manera, o quiero mejor ponerme esta ropa, ok, está bien. Quiero usar estos zapatos, ok. Y entonces haz de cuenta que empecé a escuchar a esta versión de mí y se empezó como que empecé a abrazar a esta adolescente perdida, a esta adolescente insegura y como que le dije o sea, muchas cosas amorosas, la escuché y también como tú eres diferente a los demás y eso está muy bonito, cada quien tiene sus cosas bonitas, porque haz de cuenta que yo tenía un tema con el cabello chino antes, o sea, a mí no me gustaba el cabello chino. Yo quería tener el pelo liso, porque si lo notan, en todas las películas, las series y todo de los 90s, todas las chavas que les gustaban a los chavos y que eran como las más populares y las más... Cuando había tipo un makeover como en el diario de la princesa, ella tenía el pelo igual que yo y de repente se lo hicieron liso y se hizo wow. Y yo de que, güey, ¿y qué hago yo? Que yo soy como su versión de antes. O sea, what the fuck, man. O sea, imagínate experimentar eso como niña. Es tipo, ala. O sea, la versión fea es la que yo soy. ¿Me explico? Es difícil. Entonces yo tenía muchos temas con mi autoimagen. Y entonces todo esto es de mi adolescente. Y son temas que se sanan, o sea, se van sanando poco a poco con el tiempo, pero haz de cuenta que de repente el sábado no me gustaba mi cabello y yo pensé que ya había hecho las paces con eso, pero hay una versión de mí que sigue doliéndole eso. Y entonces le di amor, le escuché, etcétera. Y ya, estuve en paz, llegué a ese lugar y me pasé la noche súper padre, o sea, platicando y no preocupada en esas cosas, o sea, solamente disfrutando el momento, platicando con la gente y así. Entonces, les quería compartir este ejercicio porque me ha ayudado muchísimo a mí y creo que es muy bonito reconocer
reconocer y abrirle, como darle el micrófono a esta parte en tu interior que hace ruido y quiere ser escuchada. Y pues bueno, eso era todo lo que les quería platicar en este video. Espero haber expresado las cosas que quería expresar. Y pues bueno, solo recordarles, si tú estás pasando por algo difícil o si tú viviste alguna situación difícil en tu pasado, o si estás ahorita experimentando sentir este modo de supervivencia, como que date chance, no te sientas culpable, no te presiones. Todos tenemos nuestro tiempo, los tiempos realmente son perfectos, y no porque por nada de la religión, simplemente porque son muchos procesos internos que tienen, hay muchas cosas que se tienen que ir acomodando poco a poco, y es muy profundo, y yo pienso que toma toda la vida, o sea, toda la vida es todo este proceso, y es muy bonito. Hay veces cuando estás ahí que no lo ves bonito, pero cuando empiezas a sanar ciertas cosas y empiezas a tener otra vez como esperanza y fe en el futuro y disfrutas el presente, dices, güey, la vida es bien padre, sí se puede disfrutarla, sí se puede vivirla padre, sí se puede sentir emoción por cosas, sí puedo no tener miedo todo el tiempo, o sea, son cosas que vas aprendiendo poco a poco. Entonces, date mucho amor propio, escúchate, todo tu cuerpo siempre te está mandando mensajes. Viaja a tu interior, cierra los ojos y habla contigo. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué me siento así? ¿De dónde viene esto? O sea, todas estas son preguntas que a mí me han ayudado a entenderme muchísimo. La terapia para mí ha sido súper importante, pero creo que también puedes ir a terapia, y si no haces tú el trabajo aparte, o sea, el trabajo de sacar y explorar en tu interior, creo que hay veces que da miedo, pero la verdad vale mucho la pena conocernos más profundamente, y pues sí, como seguir creciendo y encontrando todas estas partes que están dolidas en nuestro interior, y abrazarlas, quererlas, integrarlas, y que nos acompañen, o sea, así como con todas tus versiones puedes tener una vida más presente, con más presencia. Y pues bueno, te mando un abrazo, espero que estés muy bien, goodbye.